Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a presentar un tema dedicado a la programación orientada a objetos. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Nuestro equipo está conformado por Noriega Labra Ángel Uriel, Peñalosa Lubiano Tomás Ezequiel, López Bautista Rafael, Aldo Acosta Monter, Vázquez Rivera Rubén, Resande Sábalos Christopher. Nosotros somos parte del grupo 2258 de la generación 2025 con el profesor Víctor Manuel Sánchez Sánchez. Bueno, la clase artículo es básicamente el sistema, la base de todo el sistema. Esta representa a cada producto que se maneja. Es el modelo que encapsula los atributos y comportamientos de un artículo. En este caso es ID, nombre, precio y cantidad. Los siguientes son los métodos, bueno, es el constructor que es el que inicializa un artículo con todos sus campos. El siguiente son los métodos get y set. Estos nos permiten acceder y modificar los atributos. Por último está el método toString. Este nos sirve prácticamente para convertir el objeto en una representación legible. Esta clase actúa como el modelo de datos en el que se trabajan las demás capas del sistema. En esta clase se encuentra dentro del paquete backend, que lo que hace es definir las operaciones básicas que se pueden realizar sobre los artículos, ya sea el agregar un artículo, el obtener todos los artículos, obtener un artículo, actualizar artículo y eliminar artículo. Estas operaciones están escritas como métodos abstractos, esto es decir que no tienen cuerpo ni código dentro, solo indican que se debe hacer pero no cómo. Por ejemplo, en el void de agregar artículo, este método lo que hace es que debe indicar de una forma para agregar un artículo, pero la lógica para hacerlo no está aquí, sino que está en otra clase llamado artículo DAO-imp. En la interfaz es muy útil porque nos ayuda a separar del qué se hace, del cómo se hace, lo cual hace que el proyecto pues se vea un poco más ordenado y sea más fácil de mantener y de escalar. Además, si algún día, por ejemplo, quisiéramos cambiar la forma de guardar los artículos, ya sea, por ejemplo, en vez de un archivo que sea en una base de datos, podríamos crear otra clase que implemente esta misma interfaz sin la necesidad de cambiar nada más del proyecto. Bueno, la clase DAO-imp es básicamente implementa los métodos que tiene la interfaz artículo DAO. También hereda los elementos de la clase artículo. En esta clase vamos a declarar una variable que será el nombre del archivo, que es el archivo CSV que se va a usar. El constructor contiene solamente la variable que va a ser el archivo, que se va a dar después, se va a declarar después en el Hello Application, o sea, básicamente el main. El primer método sería el sobrescrito, el override, que sería el agregar artículo. Ese está sacado de la interfaz, que básicamente va a ser, va a crear un nuevo archivo, como dice aquí, va a crear un nuevo archivo y se va a ir acumulando la información dentro del archivo. Entonces, si en este archivo no hay ninguna línea, se va a crear un encabezado que diga ID, nombre, precio, cantidad. Eh, y ya si está lleno o si tiene algún tipo de información, simplemente va a escribir los atributos y los valores que les haya dado el controlador. El siguiente método es el de obtener artículos. Este método va a utilizar una lista, un arreglo de lista que va a leer del archivo CSV. Al leer el archivo CSV se va a utilizar una variable que se llama línea para poder comparar con el archivo. Entonces aquí lo que va a hacer mediante unas iteraciones va a obtener los valores de cada ID, de cada nombre, de cada precio y de cada cantidad. Y al final los va a añadir a la lista. Y esto es por si el message es por si llega a fallar alguna cosa. El siguiente método es el método obtener artículo. Este método va a recibir una variable o bueno, un valor de tipo entero
que es el ID, va a comparar los artículos que ya obtuvo anteriormente con el método obtener artículos y va a buscar uno que coincida exactamente con el mismo ID. Aquí lo dice, el artículo debe de compararse con la lista y debe de ser el ID del artículo debe ser igual a la ID. Entonces en ese caso ya es cuando nos da solamente el artículo. Y aquí pues es nulo si no se encuentra nada. El siguiente método es el actualizar artículo. Este va a obtener básicamente los arreglos del artículo en forma de lista. Aquí lo que va a hacer es, cuando encuentre un artículo, va a buscar primero el artículo y cuando lo encuentre va a seguir iterando para poder reemplazar los datos que están aquí. Aquí lo dice lista punto get id y debe de ser igual al artículo get id. O sea, los nuevos datos. Aquí el booleano, que es el que sirve para romper el ciclo. Y si lo encuentra, bueno, cuando se actualiza a true la variable, simplemente se pone que el artículo se actualizó correctamente, que es la función que viene en la otra clase, artículo servicio. Para eliminar artículo, otra vez se utiliza el parámetro id, que básicamente solo necesita del id para poder saber qué artículo va a eliminar. Aquí utilizan lo mismo de la lista para obtener todos los artículos y va a buscar el específico con el ID. Aquí es lo que dice, que se va a remover si el artículo el artículo .getID es igual al ID. O sea, el ID que tiene de referencia es igual al getID que tiene aquí. Entonces ya si lo encuentra, simplemente lo va a actualizar y lo va a marcar como artículo eliminado, que se va a guardar en la variable lista. Ahora el método guardar lista, que es lo que viene varias veces aquí en el código, es simplemente para poder actualizar todo el archivo CSV. Aquí se utiliza la lista en arreglos y aquí por esto que nos dice aquí es que se va a crear un nuevo archivo, o sea el CSV. Aquí va a escribir esto de aquí y va a añadir todo lo que se haya actualizado. Y eso sería todo de la clase DAOIMP, que también todos estos métodos de aquí se van a utilizar tanto en inventario controlador y en artículo servicio para que cada uno se acople a las cosas que van a hacer cada uno. Bueno, ahora con la explicación de la clase de artículo servicio. Esta clase de artículo servicio actúa como una capa de servicio para la aplicación. Esta va a gestionar las operaciones de los métodos que vamos a ocupar. Primero, las librerías que tenemos, que la primera es java.io filwriter, que es utilizada para escribir los datos basados en caracteres en un archivo. El código lo va a ocupar en el método generar reporte de operaciones. Java.io exception, esta librería se va a encargar de ver si hay errores en la entrada o salida y va a utilizar un try catch para manejar los problemas que puedan surgir al trabajar con datos. Por ejemplo, en el archivo, si no se puede escribir o no existe la ruta correcta. Ahora la librería Java Time Local Date Time. Esta librería lo que va a hacer es extraer nuestra hora local de nuestra computadora para tener ese dato en tiempo real. Ahora la librería java.time.format.dateTimeFormat. Librería que se va a encargar de darle formato al dato que sacó la librería anterior. En este código se va a ocupar el formato de año, mes, día, posteriormente hora, minutos y segundos. Ahora la librería Java Util ArrayList es una implementación para la interfaz de lista que proporciona una lista dinámica. ¿Qué es una lista dinámica? Lista dinámica es una estructura de datos que permite almacenar una colección de datos de manera flexible.
En el código se va a utilizar para guardar las operaciones que haga log. Y por último, la librería Java Utilist. Esta librería se va a encargar de representar una colección de datos de manera ordenada. Y ahora sí, la explicación del código. Primero tenemos una clase de tipo pública llamada artículo servicio con 3 atributos finales. El primer atributo, que es de tipo final, el string archivo reporte, es un artículo tipo privado donde el final se va a encargar que el primer dato que reciba, no, al ser inicializado, no pueda cambiarse durante el transcurso del ejecutamiento del programa. Es un un atributo que recibirá caracteres, por eso el string, y que llevará el nombre de archivo reporte. Bueno, ahora con el segundo atributo, igual es un dato de tipo privado, donde es tipo final, se encarga que el primer dato que nosotros le demos, al ser inicializado, sea permanente durante el transcurso del programa. Este atributo usa la interfaz artículo DAO, que es la responsable de los métodos base del programa y que llevará el nombre de artículo DAO. El tercer atributo, igual de tipo privado, donde también es final, que se va a encargar lo mismo de que el primer dato, al ser inicializado, no se pueda cambiar. Bueno, es un list string log operaciones, nos va a indicar que se está trabajando con una lista de caracteres, que en este caso log operaciones. Se va a crear una nueva ArrayList que crea una nueva instancia de ArrayList y se le asigne a log operaciones para poder guardar elementos en la lista de manera dinámica. Ahora se construyen los métodos constructores configurables para el nombre del archivo. También se va a crear un constructor por defecto con un nombre fijo para el reporte, en este caso reporte.txt. Después tenemos un método llamado ahora. Es un método de tipo privado y de caracteres. Va a implementar la hora local con la ayuda de la librería java.tame.localDevTime, donde se le dará formato con la ayuda de la otra librería java.tame.format.dateTimeFormatter. En este caso, pues nosotros lo utilizamos como año, mes, día, hora, minuto y segundos. Bueno, en el otro método de tipo público, con la intención es de guardar cada operación, en este caso agregar artículo, que tiene el nombre, este método de agregar artículo, y va a recibir parámetros del objeto artículo y se va a guardar en artículo, que es el que se busca guardar en la lista. Posteriormente se va a indicar que se está trabajando con la lista de artículo, lo cual se almacenarán datos en la variable llamada artículos existentes, que la lista se encuentra en la interfaz artículo DAO. Esto se va a poner un apartado nuevo que se llame obtener artículos. Y bueno, ahora vamos a pasar al bucle for, el cual va a comparar artículo A, que es el artículo que está intentando guardarse, con artículos que ya vienen en la lista. Primero, si el ID de artículo A es igual a algún ID igual de la lista, que ya vienen de artículos, va a hacer otro if. En esta va a comparar ahora el nombre y la cantidad y el precio. Si todos ambos coinciden, vamos a pasar a sumar la cantidad del artículo A nuevo y sumará con los artículos que ya estaban en la lista cuando coincida el ID, nombre y precio. Después vamos a pasar a un método que es para guardar esta operación en el log operaciones. Ahora con esto vamos a modificar con ayuda del set a cantidad, además de llamar al método actualizar producto para que haga el mensaje de actualización y le agregue a log operaciones. Bueno, si llegara a coincidir el ID pero el nombre y el precio no coinciden, se mostrará un mensaje que le dirá usuario, al usuario error, ya existe un artículo con el mismo ID pero diferente nombre o precio.
Si el artículo A no tuviera el mismo ID, simplemente se agrega al registro de que se agregó un nuevo producto al log operaciones. Ahora vamos a pasar al siguiente método, que es actualizar artículo. Este es un método de tipo público, el cual va a utilizar parámetros del objeto artículo, y artículo es el que busca actualizarse. Se va a usar el método actualizar artículo que está en la interfaz artículo DAO sobre el artículo que se requiere actualizar. Al usarse el método, este procederá a agregar el dato de actualización al log operaciones, acompañado del método ahora para la fecha y mostrar el mensaje de información del artículo. Ahora vamos con el siguiente método, que se llama eliminar artículo. Este método también es de tipo público y va a usar el ID y la cantidad del artículo que se desea eliminar como parámetros. Posteriormente, con la ayuda del método obtener artículo ID, que también se encuentra en la interfaz de artículo DAO, va a almacenar el artículo con ID que el usuario seleccionó y lo va a guardar en la variable artículo. Ahora, después de hacer eso, va a pasar a un if, el cual está verificando que haya un valor en artículo. Si lo hay, pasará a la resta de la nueva cantidad con la cantidad que ya teníamos anteriormente. El artículo y lo va a guardar en otra variable como nueva cantidad, la cual también pasará por un if, donde se va a verificar que sea mayor a 0. Si lo es, procederá a cambiar el valor a cantidad y lo llamará y va a llamar al método de actualizar artículo y registrará el cambio en log operaciones. En caso de que la nueva cantidad sea menor a 0, el artículo se va a eliminar por completo y va a agregar ese dato a log operaciones. Ahora vamos con el siguiente método, que se llama obtener artículos. Este método es el cual va a estar acompañado por la lista de objeto artículo. Simplemente regresa los datos de la lista que tiene la interfaz artículo DAO para obtener la lista de los artículos con el método obtener artículos, y se va a almacenar en la lista artículo de la clase artículo servicio. Y ahora vamos con el método generar reporte operaciones. Bueno, este es el último método. Va a ser primero un try, en el que se va a intentar crear y escribir en el reporte, archivo reporte, con ayuda del segundo argumento, true. Si el archivo sí existe, procederá a abrirlo en modo edición y va a abrir el mensaje reporte de operaciones realizadas. Pasará a un for en el cual se crea una variable llamada log, la cual va a tener los datos de log operaciones, y con ayuda de la herramienta Groid de la librería java.io fileward, va a escribir todos los registros que contenga dicha variable log en el archivo. Ahora, si no existe o hay un problema con la generación del archivo, el catch mostrará un mensaje de error con la ayuda de la librería java.io.ioException. Después también se va a crear una variable llamada reporte de tipo string builder. Este tipo de dato va a permitir que string se pueda seguir modificando fácilmente sin la necesidad de estar creando otro objeto string. A la variable reporte se le va a agregar el mensaje reporte de operaciones realizadas. Va a pasar a un for en el cual se va a crear una variable llamada log, la cual va a tener los datos de log operaciones. Por lo que ahora reporte tiene los datos de log, y después va a terminar el reporte, se convierte en un dato de tipo string con ayuda de toString. Este método solo se encarga de la lógica que llevará, pero el encargado de usarlo y mostrarlo será la clase inventario controlador. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que es inventario controlador.java. Este archivo, pues por así decirlo, es como el cerebro que conecta la interfaz gráfica con la lógica del sistema. Controla lo que pasa cuando el usuario hace clic en el botón o selecciona una fila o escribe algún campo. Y bueno, ¿no? Vamos a empezar explicando qué es el inicio. Primero, en esta parte se declara primero el paquete y hace las importaciones necesarias, y a continuación pues les voy a explicar un poquito cuáles son las importaciones que se hacen, ¿no? La primera es backend.artículo. Esta clase es la que representa un artículo con el ID, el nombre, el precio y la cantidad. Después es el backend artículo DAO. Es la interfaz que define las operaciones CRUD. Que bueno, antes ya lo habían explicado mis compañeras, pero básicamente lo estamos importando. Después sigue el backend artículo DAO imp, que implementa
implementa lo que trabaja con el archivo CSV. Y bueno, también implementa el backend servicio.artículo servicio. Esto lo que hace es la clase que maneja la lógica del negocio y las validaciones. Después, obviamente, implementa el JavaFX Collections, y Observable List para listas dinámicas que representan en la interfaz. Java.fxml permite conectar variables y métodos con los elementos, pues, del fxml. El JavaFX SN Console es la que importa los controles para el botón, el text field, los labels, etc. Básicamente es todo. Después la Property Value Factory es para ligar las columnas de la tabla a propiedades de objeto. Y bueno, vamos a seguir. Después lo que pasa es que se declara una clase controladora que maneja toda la lógica de la interfaz y además se vincula los fxml con los controladores de la interfaz. Esto permite acceder y modificar los valores desde el código Java y además con el private artículo servicio es como la capa lógica entre la interfaz y los datos del archivo CSV. Ok, después se llama desde hello application.java y guarda el servicio. Bueno, primero que nada es el método inicializar, que es el primer método, ¿no? Que está en esta clase. Que lo que hace es que llama a hello application.java y guarda el servicio para usarlo luego en todos los botones. Después, estas columnas de configurar columnas vinculan cada columna de la tabla con las propiedades de cada objeto. Y después llama al método que carga los artículos actuales en la tabla. Después añade el lister para que la seleccionado una fila los campos del texto se llenen con sus datos. O sea, básicamente aquí se introduce el set on mouse clicker. O sea, este es para que cuando el mouse haga clic genere un evento. Y al seleccionar el evento, el campo ID, el campo nombre, el campo precio, el campo cantidad se llene con el get int, con el get nombre, con el get precio y con el get cantidad. Y bueno, vamos a seguir con el método cargar tabla. Primero, llama al servicio para obtener todos los artículos y los convierte en una lista observable y los muestra en la tabla. Después, en el método mostrar error, pues obviamente muestra un error, pero muestra una ventana de alerta con un mensaje de error y esto se usa en varios métodos cuando hay entradas inválidas. Ok, bueno, ahora vamos a pasar con los que sigue, que son, primero se introduce el fxml para el método agregar artículo. Que lo que hace, lee los datos de los campos después que el artículo intenta agregar si no hay errores. Por eso es que hay un try catch, donde primero se crean los artículos y verifica. Aquí se introduce que sea de tipo int, o sea, de tipo entero, de tipo string para letras, el tipo double como para números y decimales. Y el tipo int otra vez para enteros, ¿ok? Después de comprobarlo con el catch, ve si realmente es de este tipo. Si no, te muestra un error. Y también hay otro catch en caso de que si hay un error inesperado, algún error lo muestra, ¿no? Después, de hecho, todos estos de aquí abajo se parecen mucho con el primero. Básicamente los que están haciendo todos estos es validar todo que sea cada uno que se van a utilizar en el fxml. O sea, básicamente le está dando la estructura. El fxml le da la estructura y aquí ya se le está haciendo qué hace cada cosa y se le llama a cada cosa que anteriormente ya habían explicado a mis compañeros. Bueno, seguimos con el actualizar artículo. Pues actualiza un artículo existente con los datos nuevos y valida que sea del tipo que tiene que ser, como por ejemplo string, para validar que las letras se validen con los datos de try catch. O sea, o por ejemplo el tipo int,
que es muy similar a lo anterior, nada más que ahora en el de actualizar. Bueno, y seguimos con el siguiente método, que es el de eliminar artículo, donde pues no hay mucha diferencia, porque elimina la cantidad indicada del artículo, además de que si que la cantidad restante es cero, lo borra completamente. O sea, básicamente es lo mismo, pero con prueba de que sea un número válido. Y bueno, seguimos con el método generar reporte, que pues llama al servicio para obtener el registro de operaciones. Aquí es. Y pues muestra el reporte o sea, el resultado en el text area. O sea, no es muy difícil. Y pues por último nada más es el método de limpiar campos, que nada más es limpiar los campos de cada cosa. O sea, cuando cuando se hace un evento, se limpian los campos. Perfecto, continuamos con la clase Hello Application. Bueno, esta se podría decir que es la clase principal de nuestra aplicación, ¿no? Esta clase se encarga prácticamente de iniciar toda la aplicación gráfica y de poder conectar la interfaz con la lógica de negocio. Bueno, comenzamos con la primera línea, que es el package, el package, ¿no? Esta línea lo que indica es que esta clase pertenece al paquete logico.com.example.demo, ¿no? Sirve para organizar las clases y, bueno, evitar ahí algún conflicto de nombres y así, ¿no? Perfecto, también importamos las clases ya propias del proyecto, que es el artículo DAO, bueno, la interfaz para manejar los datos, también el artículo DAO Inc, que, bueno, vendrá siendo la implementación concreta de esa interfaz, o sea, usando un archivo CSV. También el artículo servicio, que es la lógica de negocio para manipular los artículos. También importamos clases propias de JavaFX como application, que es la clase base de toda aplicación Java, o también está el FXML Loader, que permite cargar interfaces gráficas, hechas en archivos FX, ¿no? FXML. También importamos la escena, el scene, representa todo lo que se ve en la ventana, y el stage, ¿no? Que representa la ventana principal. Y ya en la línea 11 tenemos también el import java.net.url, ¿no? Entonces esto importa la clase URL, la cual es necesaria para poder ubicar archivos FXML dentro del proyecto, ¿no? Continuamos con la clase principal, que es esta clase extiende de application. Por lo tanto, es una aplicación JavaFX y debe implementar el método start, ¿no? Bueno, acá aquí tenemos el método start, que ahí tenemos el override, public void start, tal. Este método es automáticamente llamado cuando arranca la aplicación. Entonces recibe un stage, que es la ventana principal. Y junto con esto, pues es la carga del archivo, ¿no? Aquí en el URL, aquí está lo que se está buscando es el archivo inventario FXML, que define la interfaz gráfica, los botones, la tabla y todo eso. Y el archivo está dentro del paquete com example demo, ¿no? Por eso lo aclaramos ahí, ¿no? Y posteriormente se imprime la URL de manera que en la consola se imprima para poder verificar si lo encontró, ¿no? Lo encontró correctamente. También tenemos aquí el if, el fxml location, igual a null. Lo que hace esto es que si no encuentra el archivo fxml, lanza un error. Eso evita que la aplicación intente ahí cargar una interfaz inexistente y pues falle, ¿no? Continuamos con la creación de la escena, el fxml loader, igual a location, ¿no? Bueno, esa parte lo que hace es que carga el archivo fxml y crea una estructura visual, o sea, los nodos, a partir de este, ¿no? Y luego posteriormente se envuelve en una escena, en el scene, que representa todo lo que se verá en la pantalla. Y bueno, ahí está la parte del stage set title y el set scene, ¿no? Esto se pone título a la ventana stage y se le asigna la escena recién creada. Muy bien, entonces seguimos con la lógica de servicio de datos, ¿no? El artículo DAO igual a new artículo,
DAO-IMP, artículos CSV. Bueno, aquí lo que se hace es que crea el objeto DAO, el artículo DAO-IMP, que lee los artículos desde un archivo CSV llamado artículos.csv, ¿no? Luego se crea el artículo servicio que usará el DAO para poder acceder a los datos. También está la lógica al controlador. En esta parte el inventario controlador igual a fxmloader.getController, ¿no? Aquí se obtiene el controlador vinculado al archivo inventario. Luego se llama a un método inicializar para hacerle el artículo servicio. Esto permite que la interfaz pueda cargar los datos y funcione correctamente. También está aquí el stage.show, que aquí finalmente pues se muestra la ventana gráfica con toda la información cargada. Y el método main, el public static void main, el launch. Bueno, lo que es launch es un método, esta parte es un método de application que inicia JavaFX y bueno, automáticamente llama a start. Ahora en el archivo module info Java, este archivo es una parte de la arquitectura modular de Java y esta nos permite decidir qué paquetes se pueden compartir o abrir otros módulos como el JavaFX. Una línea importante de esta es el Open Bucket Toyava, toyavafx.base, que lo que hace esta línea es que permite a Java acceder por reflexión a las clases del paquete del backend. Por ejemplo, para poder ver los atributos de la clase como el artículo, cuando lo mostramos a una tabla, sin esta línea el JavaFX no podría como mostrar los datos del modelo correctamente, porque tendría permiso para, más bien porque no tendría permiso para ver los atributos, ya sea por ejemplo el nombre, el precio o etcétera. Y pues esta configuración sirve para que el backend, lo que son los datos y la lógica, y por otra parte el frontend, que es la interfaz gráfica, puedan comunicarse sin que tengan errores. Y pues bueno, seguimos ahora con el diseño del inventario.fxml. Iniciamos con las primeras columnas, que el XML hace la declaración estándar de XML. Y después import es permite usar los elementos gráficos como VBox, HBox, TableVision, TableView, sin escribir todo el nombre completo, ¿no? Y bueno, después seguimos con el bordel pan, que es el layout que divide la ventana en cinco zonas: el top, el bottom, el center, el left y el right. El FX controller, que conecta esta interfaz con la clase inventario controlador, que manejará la lógica. Y después con la etiqueta visible arriba con texto grande y espacio alrededor, que es el padding. Y funciona como el título visual del sistema. Aquí, este texto de aquí. Después, seguimos con esto de aquí abajito. Vamos a bajar. Esto de aquí. Que pues primero es un center y después hace un VBox, que es el contenedor vertical que agrupa los elementos uno debajo del otro. Y pues se hace un espacio de 10 entre los elementos. Después, el insets es lo que agrega espacios alrededor del VBox, o sea, el de 10. Después, el FXID, que es el de aquí, es la altura de la tabla. Después, el columns, table column, es cada columna de cada uno, ¿no? Del ID, del nombre y justamente de cada columna se le da una asignación de un valor de la altura, o sea, entre 50, 150, 100 y 100. Después se cierra el VBox, se abre el TableVision, se cierra todo. Se vuelve a abrir, que son los botones. Primero, los text field, que son es otro contenedor vertical en la parte inferior, que tiene dos HBox, que son contenedores horizontales y un text area con el formulario de entrada de HBox 1. HBox 1 es el que alinea los campos horizontalmente con
espacios entre ellos. Después el text field es con los campos donde los usuarios pueden escribir la información. El fxid es usado para el controlador para acceder a estos campos. El prompt text es el que ayuda a que aparezca el campo vacío. Y después el prewidth es el ancho visual de cada campo. Y después ahora sí seguimos con los botones, que ya son básicamente casi los últimos. Que esos son botones de acción de HBox 2. Cada botón tiene un texto, o sea, lo que se ve. Y llama el nombre del método. Llama al método controlador cuando se hace el clic en el botón. Y después seguimos con el área reporte. Que el text area es el área de texto grande para mostrar la información multilineal. El fxid es el área del reporte. Se accede desde el controlador, ¿no? Editable false es el que no se puede escribir en ella manualmente. El prewrote quote, perdón por mi pronunciación, de 10 es un tamaño vertical de 10 líneas visibles. El grab text true es el que ajusta el texto para que no se desborde horizontalmente y pues al final pues nada más viene el cierre final, ¿no? Que se cierran las etiquetas abiertas de VBox, bottom y border panel. Y bueno, este fue el inventario.fxml. Y por último, obviamente vamos a hacer una prueba de nuestro código y qué es lo que hace. Aquí está el sistema de inventario. Primero que nada vamos a utilizar que es agregar un artículo. Vamos a ponerle un ID, que no sé, que sea 1, 2, 3 o 1, 2. Después vamos a agregar, no lo sé, unos chicles. Ahí, chicles. Un precio de, no sé, 2 pesos. Y una cantidad de 12. Y vamos a agregarlo. Ahí, vamos a agregarlo. Ok. Y ahí, como vemos, se agregó. Ahora vamos a actualizar. Para actualizarlo vamos a hacer el clic aquí para que se muestre acá abajo, que es justamente con mouse clicker que habíamos visto en el inventario controlador, que ahí es donde se ve esta opción. Y bueno, vamos a actualizarlo con unos 15, para que ahora tenga 15. Mira, aquí tiene 12, vamos a ponerle que tenga 15. Y como podemos ver, ahí tiene 15. Ahora vamos a eliminar. Vamos a quitarle en total unos 6, que se quedaría con 9. Eliminar. Ok, ahí está, se quedó con 9. Y por último vamos a generar el reporte. Y como vemos en el reporte nos dice qué fue lo que hicimos. Y por último vamos a realizar una prueba. ¿Qué pasaría si nosotros metiéramos aquí una letra? Y por aquí metemos... por aquí metemos unos números, un 10. Por aquí metemos una letra. Y por aquí metemos unas comillas, ¿no? Vamos a ponerle agregar. No me deja. Vamos a ponerle actualizar. Tampoco me deja. Vamos a ponerle eliminar. Tampoco me deja. Justamente que no sale el error. Y pues generar reporte no tiene nada que ver. Entonces vamos a cambiar aquí el ID por uno válido que sea, no sé, 14. Pero no vamos a cambiar los demás. Entonces vamos a ponerle agregar. No nos va a dejar. Después vamos a actualizar y aquí nos va a mandar el error. Después vamos a eliminar y aquí nos va a mandar el error. Ok, entonces vamos a cambiar uno de estos por no sé, ahora vamos a poner un gansito. Ok, pero no vamos a dejar esto de aquí así. Ahora vamos a agregar. No nos deja. Vamos a actualizar. También nos lanza el error. Y vamos a eliminar. También nos lanza el error. Ahora vamos a cambiar aquí por un número válido. Un 5. Que no, el gansito no está en 5 pesos, está en 20. 20 pesos un gansito. Pero vamos a dejar estas comillas. Aquí nos va a lanzar el error. Actualizar, pues también nos va a lanzar el error. Y eliminar también el error. Y aquí, pues vamos a poner ahora sí un número válido. Unos 5 gansitos. Y agregar. Y pues listo. Y por último, vamos a hacer y vamos a intentarle quitar eliminarle unas comillas. Eliminar. Y no nos va a dejar. Miren, aquí nos lanza el error. Y pues bueno, esas fueron las pruebas de nuestro programa. Y espero que les haya gustado mucho este video. Y los vemos hasta la próxima. ¡Hasta luego!